Bueno, tengan todos muy buena tarde, chicos. Vamos a dar un inicio a nuestra clase del día de hoy de las tutorías de biología. Ya en las clases anteriores hemos visto temas muy interesantes y hoy no será la excepción. De la clase anterior teníamos pendiente ver un poco acerca de la anatomía y fisiología de las plantas, pero vamos a ver un poquito acerca de cómo se clasifican y también vamos a aprender hoy de muchos sistemas del cuerpo humano. Hoy vamos a ver generalidades del cuerpo humano, ¿sí? De alguno de los sistemas. Ya saben que si tienen una duda siempre pueden escribir en el comentario o levantan la mano y yo les doy chance para que puedan activar su micrófono y preguntar. Así que acompáñenme a la clase de hoy. Ahora, vean acá, tenemos 4 grupos o 4 tipos de planta, ¿sí? Hay algas que también entran en el grupo de las plantas, ¿sí? Hay unas que son multicelulares, otras que son unicelulares, pero esas se clasifican de otra forma. Estos son los más representativos, son las plantas terrestres, ¿sí? Porque también obviamente hay acuáticas. Estas son las más representativas, ¿sí? Y tenemos 4. Ahora, acá dice anatomía y fisiología de las plantas. Ahora, es cierto que las plantas tienen sus partes, ya vimos la clase anterior un poco acerca de los sistemas de la planta, no sé si recuerdan los 3 sistemas de la planta y al menos sus funciones de forma general, entonces ahí ya vimos un poquito de anatomía, yo creo que ya tienen ustedes la noción de qué es la raíz, qué es tallo, cuáles son las hojas, cuál es la flor. Estas reciben nombres específicos ya cuando van formando estructuras, principalmente cuando tenemos inflorescencias. Las inflorescencias son grupos de flores, son muy bonitos. Por ejemplo, el girasol no es una flor, los girasoles son una inflorescencia. Cada una de las pequeñas partecitas que están dentro del girasol es una flor individual, es una inflorescencia, ¿sí? Entonces, ahí ya tienen otros nombres y todo va a depender, pero no necesitan profundizar demasiado con que tengamos esa noción general. Ahora, acá tenemos 4 grupos de plantas, ¿sí? Tenemos los briofitos, pteridiofitos o pteridofitos, los gimnospermas y los angiospermas, ¿sí? Esos son los 4 grupos de plantas principales. Y vamos a ir diferenciando así de forma breve cada uno de ellos. Primero los briofitos. Son llamados musgos y hepáticas, ¿sí? También existen las hepáticas. Son plantas pequeñas que no tienen flores, ni fruto, ni vasos conductores. O sea, estos son sumamente básicos, no tienen estructuras muy complejas. ¿Se acuerdan del xilema o xilema y floema que vimos la clase anterior que tenían las plantas? Esos conductos que estaban formados y que servían para movilizar agua y minerales. Pues los briofitos no los poseen, no lo tienen, ¿sí? En estos grupos están los musgos y las hepáticas, ¿sí? Ellos no lo tienen. Tampoco tienen como tal flor ni fruto, ¿sí? No poseen flor ni fruto. Eso sí tienen una parte que se les suele llamar inconspicua, que es esta que está aquí señaladita, que no es muy común ver, es sumamente pequeña, pero interviene en procesos de reproducción, ¿sí? Entonces, las briofitas, ¿qué vemos de importante en las briofitas? Lo importante es que no tienen, esto lo quiero con negro, bueno, dejémoslo así. No tienen flor. Bueno, con que no tengan flor no tienen fruto, es generalizado esto. No tienen flor ni sistema vascular, ¿sí? No tienen flor ni sistema vascular. Y la parte que funciona como raíz es un poquito diferente, ¿sí? Es un poquito, se le suele llamar rizoide en algunos casos, ¿sí? Que no es como tal una raíz así tan estructurada como la tenemos conocida, ¿sí? Sino que es un rizoide un poquito más hacia la horizontal y por eso van abarcando varias superficies. ¿Sí? No tienen flor ni sistema vascular.
son simples. ¿Y quiénes representan a los briofitos? Aquí dicen briofitos, disculpen si no tiene tildes, pero ya les conté que no tengo la tecla de tildes en mi computadora, no sirve. Entonces, ¿quiénes representan a los briofitos? Musgos y hepáticas. Las hepáticas tal vez no las conozcan, pero yo sé que todos en la vida hemos visto musgo alguna vez. Ya entra eso entre el grupo de las plantas, ya es del reino planté, pero son sumamente sencillos. Luego fueron habiendo ciertos cambios adaptativos. Las plantas fueron adquiriendo un tipo de hojas, ¿sí? Sencillas, pero ya tenían un poco de hojas. Ya fueron mejorando un poco su rizoide para formar una raíz un poquito más seria, ¿sí? Y se empezaron a reproducir a través de esporas, ¿sí? Y acá encontramos a los helechos y a los equisetos, que también se les llama cola de caballo. No sé si alguien ha visto algún equiseto, no es tan común, pero los helechos sí lo son. Todos hemos visto helechos. Entonces son plantas de tamaño medio, ya son más grandes que los musgos y las hepáticas, ¿sí? Tienen vasos conductores, ellos ya los tienen, ¿sí? Ya tienen un vaso conductor, o sea, ya tienen flujo de agua y minerales dentro de sí. En cambio, los briofitos vimos que no, como son bien pequeños, no necesitan mucho de un sistema vascular. Si se dan cuenta, mantienen la humedad, siempre viven en lugares húmedos para poder obtener el agua directamente del medio. Y no es que sean muy grandes como para tener que transportar agua de un punto a otro, son pequeños. En cambio, los helechos ya tienen un tamaño más considerable. No tienen flores, no tienen fruto, pero ya tienen vasos conductores, ¿sí? Entonces, ya tienen sistema, ya tienen sistema vascular y hojas definidas. Sí. Ya tienen un sistema vascular, ya hojas un poco más definidas, aunque se les suelen llamar con otro nombre. Y no sé si han curioseado los helechos, pero atrás de estas que representan hojitas, aunque tienen otro nombre, ahorita no lo recuerdo específicamente, se van a dar cuenta que tienen como puntitos, se han dado cuenta, en toda la orillita de la hoja tienen como puntitos, que incluso dan nervios, uno tal vez piensa que son animalitos o algo así, son unos puntitos cafecitos, ¿sí? Esas son pequeñas cápsulas que adentro tienen las esporas. Los helechos se reproducen a través de esporas, tienen una alternancia de generación. ¿Qué quiere decir? Que hay una generación que se reproduce de forma asexual a través de esporas y otra que lo hace de forma sexual. Pero la estructura que se reproduce de forma sexual en los helechos es bien pequeña y no es muy fácil de ver, por lo general solo hay en lugares húmedos. Tenía muy buenas fotos de unos que tuve la oportunidad de ir un día a buscar y ahí estaban y tomar fotografías, pero están un poquito fuera de acceso ahorita para que se los pueda mostrar. ¿Sí? Entonces, helechos ya son un poquito más complejos, pero se siguen reproduciendo a través de esporas, ¿sí? A través de esporas y tienen alternancia de generaciones. Luego fueron otra vez habiendo adaptaciones hasta que llegaron a los gimnospermas. Ya les mencioné la palabra gimnos, significa descubierto, desnudo. Y la palabra spermas hace referencia a semilla. Entonces, los gimnospermas, el propio nombre lo dice, ya se reproducen a través de semilla, ¿sí? Pero son semillas descubiertas, son semillas desnudas, o sea, semillas directas, ¿sí? Permítame, solo estoy admitiendo acá. Ahora vamos a ver acá. Tienen vasos conductores, ¿sí? No es que tengan flores como tal, que lata esta bibliografía. No es que tengan flores como tal, sino que tienen estructuras en la cual se van reproduciendo las semillas, ¿sí? Se les suele llamar estróbilos.
Sí. ¿Han visto las piñas de los pinos? Sí, Esos son los estróbilos femeninos, ¿sí? Y no sé si han visto que los pinos también sueltan unas pequeñas cositas eh, que parecen como piñas, pero más pequeñitos y frágiles. No, no son como de una estructura leñosa, sino que es frágil, ¿sí? No sé si lo han visto. Así son más un poquito pequeño larguitos. que la Sí, piña. son más pequeños que la piña. A veces se encuentran un montón tirados donde hay bosque o lugares así. Son pequeñitos. Espérense, se los voy Son a como mostrar mini también. espinas, tal vez, como bolitas, Eh, como un erizo, digamos. pareciese, pero no tiene forma de bolita. Es un poquito más alargado. Son cafés. Sí, son cafecitos. Les voy a mostrar. Es que este no es tan común. Entonces, ya acá, el pino y todo, el pino es un gimnosperma, ¿sí? Pero no es el único. Hay más, el ciprés también. ¿Sí han visto las bolitas de ciprés? El de ciprés, sí. Sí, que parecen como pokebolas, son así redonditas. Estos son los que Ajá. les indico, vean. No, Ah, no la piña, sino estos. Estos sí los han visto. Son más sí, me pequeñitos. hacen familiares. Sí, son más pequeñitos. No son como la piña, que la piña es más Ah, grande. sí, sí. Son solo como alargados, no sacan como las hojitas de la piña, digamos. Exactamente, y Sí, ya los son he bien visto. suavecitos. Vaya, estos son Yo los pensé estróbilos. Ujú, dime, que dime. esos sacaban, que esos se volvían como las piñas. No, son diferentes. Estos son los estróbilos masculinos, o sea, esta es la parte masculina del pino. Segrega polen, ¿sí? Mientras que la piña es el estróbilo femenino, ¿sí? Adentro tienen estructuras donde hay semillitas y cuando se llega a topar con uno de estos o llega polen de uno de estos, la fecunda y ya la semilla es fecundada y después la semilla se abre y es un tipo de semilla alada que encontramos acá, ¿ve? Son semillas aladas, o sea, cuando el viento sopla las va desprendiendo y las va llevando a otro lugar, pero esa es reproducción sexual, ¿sí? De casualidad tiene que llegar polen de este estróbilo masculino a el estróbilo femenino, que es la piña, que es la más común, la que todos conocemos. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, no es que esto sea una flor, ¿sí? No se le puede llamar flor. Semilla. Estos son estróbilos. No, la semilla está dentro. Ah, no, perdón. Sí, la palabra estróbilo hace referencia a esta estructura de los gimnospermas que sirve para la reproducción sexual. Siempre hay masculino y femenino, ¿sí? Hay otras estructuras, por ejemplo, la araucaria, no sé si han visto las araucarias, son hermosas, son árboles enormes, súper altos y que sus hojas, esta es otra característica, por lo general los gimnospermas no tienen hojas así bien bonitas como nosotros estamos acostumbrados. Miren, por ejemplo, el pino no es que tenga hojas como tal, tiene sus, no recuerdo si este es el nombre, sus pículas, ¿sí? Que son alargaditas, pero ellas hacen la fotosíntesis. O miren el ciprés no tiene hojas, así como las que estamos acostumbrados a ver en otras plantas. La araucaria incluso parecen como espinas, parecen como coronitas así una tras otra, e incluso duele y es rígido. Y la araucaria es grande, e incluso un estróbilo es tan grande que yo creo que si le cae a alguien en la cabeza podría matarlo. Vamos a ver. Admitir. No sé si han visto la araucaria, es bastante, solo en fotos. Hay Sí, pero varias, ¿sí? No sé si la han visto, miren cómo son, cómo es las hojas, por así decirlo, porque son hojas modificadas de la araucaria, como parecen espinas. esponjoditas, Ajá, esponjosas. miren, pues son un poquito duras, parecen como espinas, incluso duelen. Miren cómo son las hojas. Este es el estróbilo masculino y este que vemos acá es el estróbilo femenino. Entonces, acá ya hay reproducción sexual. No quiere decir que en las pteridiofitas no haya. Hay, pero
pero a través de esporas y otros tipos de estructuras, no tan complejo como acá, ¿sí? Entonces ahí vemos las araucarias son bastante altas, tal vez ya la han visto así, es muy común verla, es altísima, son muy bonitas las araucarias. Yo creo que todos hemos visto más de una vez una de estas. Son árboles sumamente altos, sí, y cuando nos acercamos a sus hojas son así, secas, son bastante duras y duelen. Entonces imagínense el tamaño de un estróbilo femenino es bastante grande. Sí, ellos también son gimnospermas, o sea, no tienen flor como tal, ¿sí? Tienen estructuras que se encargan de la reproducción sexual, ¿sí? Y están diferenciadas las estructuras, ¿sí? Están diferenciadas, ¿sí? Vemos que el estróbilo femenino se diferencia del masculino en el pino y también en la araucaria. Ahora, en el ciprés ya conocen las bolitas, que las bolitas son el estróbilo femenino y adentro tienen las semillitas, pero tienen que ser siempre fecundadas. Ahora, el estróbilo masculino, bueno, si es que ese se le puede llamar estróbilo, masculino en el ciprés son puntitas. No sé si se han dado cuenta que en las puntitas del ciprés hay unas que son amarillas. No sé si alguien lo ha visto, ha sido observador. Esa respuesta me suena que no lo han visto. Ah, aquí me dicen que sí. Son unas puntitas amarillas, ahí se produce el polen. Sí. Cabal, son como iguales, pero son amarillitas, ¿veanlas? Aquí están las puntitas, ¿ve? Ahí se pueden observar. Vean. Entonces, esas puntitas son las que Esas tienen sí el las he polen. visto. Son las masculinas, ¿sí? Esa es la parte masculina, mientras que las bolitas son la femenina. Tiene que topar o tiene que llegar polen a la femenina para ser fecundada y luego las semillas ya fecundadas pueden dar paso a un nuevo ciprés, pero tienen que ser fecundadas. ¿Sí? Entonces, estos son los gimnospermas, ¿sí? Los de la semilla descubierta, porque si se dan cuenta, acá solo hay fecundación y si se dan cuenta, es bien tosca. O sea, es de que de casualidad llegue el polen, es bien seca, por así decirlo, y la semilla de una vez ya fecundada se va, suelta, ya sea alada como la del pino, que tiene su alita para que el viento se la lleve, o como esta, que cae la bolita y de una vez se abre y ahí caen todas las semillitas del ciprés, pero la semilla va de una vez, sola. Cosa diferente a las angiospermas. Las angiospermas tienen vasos conductores, estas son las más desarrolladas. Tienen vasos conductores, tienen flores y obviamente toda flor se convierte en fruto. Todos los frutos son el resultado de una flor. Todas las flores se convierten en fruto, porque para eso son. Pero en este caso, desen cuenta, ¿dónde está la semilla? La semilla está dentro del fruto, ¿sí? Por eso son contrarias a los gimnospermas, que la semilla está desnuda, está suelta, está libre. En cambio, en los angiospermas, la semilla siempre se encuentra cubierta por algún tipo de fruto. Hay muchos tipos de frutos, algunos son comestibles para los seres humanos, otros no, pero sí, abundan los tipos de fruto, ¿sí? Hay frutos como los de la fresa, que la semilla está fuera del fruto, ¿sí? Hay frutos accesorios como los de la mora, que la semilla está adentro de las bolitas, ¿sí? Hay pomos como la manzana, ¿sí? Hay gran cantidad de frutos, gran cantidad de frutos. Pero todos esos fueron una flor, ¿sí? Pueden ser hierbas, abundan. Pueden de por sí, como les digo, las angiospermas son las que tienen mayor diversidad y mayor cantidad. Es incluso que hasta al pobre Darwin le hicieron preguntarse una vez en una carta eh, que no se explicaba cómo en el periodo que humanamente se considera para la creación de las angiospermas, cómo pudieron haber tantas especies. Es que es exagerada la cantidad de plantas que son angiospermas. Aunque no las veamos o sea muy difícil de identificarlas, son las más avanzadas, por así decirlo, las que tienen mayor éxito adaptativo y por lo general las que más se suelen ver. Entonces, hay grandes árboles
Hay arbustos pequeñas, incluso muy, muy, muy pequeñas, ¿sí? Las gramíneas, si no recuerdo, también son angiospermas. La grama tiene flor, aunque sea muy pequeña, son flores inconspicuas. Son muy pequeñas. Hay flores que son sumamente pequeñas. Tienen que ser bien observadores si les gustan las plantas, pero hay flores que son extremadamente chicas y siguen cumpliendo la función de reproducción. Y hay otras flores que son enormes, grandísimas. Acá ya vieron, acá nos menciona la amapola, el rosal, la encina, el roble, ¿sí? Estos ya son todas las plantas que se reproducen a través de flor y fruto. La flor es el aparato reproductor de la planta, ¿sí? Con diferencia de que la flor suele ser hermafrodita, o sea que la flor tiene estructuras tanto masculinas como femeninas, ¿sí? Tiene sus partecitas como la antera, que está formado por un estambrito y unas cabecitas donde ahí tiene el polen, ¿sí? Que sería la parte masculina, y en el centro está la parte femenina, ¿sí? Donde ahí hay un receptáculo, luego está el estilo y adentro está el ovario. Si ustedes tienen la curiosidad, abran una flor desde la parte central, incluso la rosa, ustedes dicen, ay, qué bonita la rosa, pero cuando despenican la rosa se van a dar cuenta que está en el montón de partes masculinas donde se hace el polen, y hay otras partes que no tienen polen, pero que están dispuestas a recibir el polen, y cuando ya abren la parte más durita, por así decirlo, la base, es posible incluso encontrar ovarios en las plantas, ¿sí? Porque la planta tiene ovario. Cuando llega el polen, al ovario lo fecunda y luego empieza la transformación de la flor en fruto, ¿sí? Y ya la semilla adentro, preparada. Esta cuestión de flor y fruto es también pura cuestión adaptativa. Las angiospermas se dieron cuenta que se podían reproducir más fácilmente si atraían a insectos, si atraían a aves que cumplieran la función de polinizadores, y que podían esparcir mejor las semillas si había un fruto, porque otros animales se lo iban a comer y las semillas se podía esparcir muy lejos, pero eso iba a hacer que la especie dominara más en un área, ¿sí? Entonces las plantas, principalmente las angiospermas, nos utilizan a todos en su proceso de reproducción. Y nosotros ni nos damos cuenta, todos ahí apreciando sus flores y sus frutos, pero solo nos están usando. No, Las es plantas nos increíble usan. cómo, sí, prácticamente las angiospermas nos usan para sus procesos de reproducción. Sí. Y al mismo tiempo nosotros tenemos belleza y comida. Entonces, veamos acá, las gimnospermas estas se consideran plantas superiores, mientras que estas dos primeras se les considera inferiores. Las gimnospermas ya tienen sistema vascular avanzado y se reproducen a través de semillas descubiertas. Mientras que las gimnospermas, mientras que las angiospermas tienen un sistema vascular desarrollado y se reproducen a través de semillas, flor y fruto. La flor es hoja modificada. Esto no lo vamos a profundizar mucho, pero la flor tiene sus partes, existen diferentes tipos de flor. Hay flores bien interesantes como las del ligo, por ejemplo, que el ligo está la estructura, pero esos se llaman ciconos, es un tipo de inflorescencia, pero adentro tiene el montón de florecitas, adentro de la estructura. Entonces, por eso de abajito los higos están abiertos, porque ahí dejan que entren los insectos para polinizar. Y adentro hay un montón de flores, es una inflorescencia. Ya cuando esas están maduras, empiezan a hacer el fruto adentro de la estructura. Eso se le llama cicono. Hay un montón de flores para darse gusto. Pero no voy a profundizar. Tienen los pétalos, los sépalos, que son los que la cubren, lo protegen, ¿sí?
y todas son consideradas hojas modificadas. ¿Alguna pregunta, duda con las plantas? Estas 4 importantes. Las más sencillas, briófitas, ni sistema vascular, ni hojas muy bien definidas, ni flor, ni fruto, nada. Sencillas. Pteridiofitas ya tienen un sistema vascular sencillo, pero ya está iniciando. Ya tienen estructuras que cumplen con la función de hojas y se reproducen a través de esporas. Las gimnospermas son ya más desarrolladas, plantas superiores, por lo general suelen ser leñosas, o sea, suelen ser árboles, ya tienen un sistema vascular avanzado y se reproducen a través de semillas descubiertas, ¿sí? Y las angiospermas, que varían, pueden ser arbustitos, pueden ser matitas y pueden ser árboles también enormes, y se reproducen a través de la semilla, pero esta semilla a través de flor y fruto. Ese es su sistema de reproducción, flor y fruto. Ya saben, todas las flores se transforman en fruto y todos los frutos fueron alguna vez flores. ¿Está claro? ¿Seguros que no tienen alguna pregunta, duda con esto? ¿Cómo se, perdón, es que no recuerdo el nombre Dime, de dime. las ramitas de los cipreses o de los y todos esos? Las estructuras para la reproducción de las gimnospermas. No, solo el nombre de los que se verían las ramas o las hojas, pero en los cipreses, que no se llaman hojas, sino que son... Mira, acá lo tienen como cono. Ajá, Acá tienen la palabra gálvula, pero esta se especifica solo para la femenina. ajá. No es como tal, no recuerdo si esto es considerado un estróbilo, te soy bien honesto. Espérate, vamos a ver Ok, como tal ciprés. gracias. Te soy bien honesto, no sé si estas puntitas serían como tal. Ah, yo creo que sí, me estás preguntando, pero ahí varía dependiendo de cada especie. Sí, mejor. Sí, yo creo que ya me estoy yendo a otro tema además. Mejor te dejo seguir Sí. con la clase. Bueno, vamos a averiguar ahorita entre un ratito con los Gracias. cupresus. Con los cupresus. El nombre específico de esas estructuras, sí. Como les digo, en pinos y en araucarias es más común estróbilos, que son ya estructuras un poquito más diferenciadas. Pero en el caso del ciprés, de la misma estructura que cumple con la función de hoja, en la puntita está. Entonces sí, ha de tener un nombre específico, pero ahorita sí no lo tengo en la cabeza. Bueno, vamos ahora a ver estos sistemas. Yo creo que son varios, pero tal vez sí podemos cubrirlos hoy. Vamos a hacerlo a través de esta forma. Yo hice acá lo que sé, lo que quiero aprender y lo que aprendí. Yo creo que todos han hecho esto alguna vez. Es muy común ahora utilizarlo en sistemas Llegó o el procesos momento de hacer. educativos. Sí, vamos a hacerlo de forma colectiva. Esto se llama SQA. Les va a servir mucho para adquirir metacognición. Sí, es similar a un PNI, solo que el PNI es para ver lo positivo, negativo e interesante. En cambio, acá es para ver lo que sé y lo que quiero aprender. Después de ver el tema, yo evalúo qué aprendí, si aprendí algo nuevo. ¿Sí? Entonces, a ver, pueden activar su micrófono, pero si lo hacen todos a la vez va a ser un despelote. O coloquen ahí un par de, vamos ahorita sistema por sistema, aparato digestivo, un par de voluntarios que me coloquen ahí que saben del aparato digestivo, para hacerlo también un poquito más participativo y para que vean cómo todas estas que se llaman estrategias de enseñanza-aprendizaje sirven para eso, para aprender. Yo sé que a veces es fastidioso, yo cuando era estudiante me caía tan mal hacer mapas conceptuales y todo eso, pero ya siendo maestro me di cuenta para qué servían. Y cuando yo era estudiante, tal vez a mí yo sentía que no aprendía mucho de esa forma, pero ya ahora siendo profesor me doy cuenta que sirven para organizar mejor la información, entonces se puede aprender de mejor forma. Tal vez no sean indispensables, pero ayudan mucho al aprendizaje para que sea organizado. Que levanten la mano, dice. Vaya. Bueno, si no voy a tener que con los listados así al azar, A ver, tenemos 2 Sofías. Sofía Alessi y Sofía Hernández.
Las dos nos van a ayudar con lo que saben. Pueden escribirlo, pueden decirlo. Permíteme solo un minuto. Bueno, ¿qué saben del aparato digestivo? Ya dijo una, Brian. Vamos a ver. A, realiza el proceso de digestión. Muy bien. Ya. Ujú. Aparato Ajá. digestivo ¿de qué era, perdón? Lo que saben, así, la idea que tienen. Esto no O importa sea, si el está bien o aparato mal. digestivo de las plantas. Es que, No, así general. O sea, ¿qué idea tienen del aparato digestivo? Escuchan ok. aparato digestivo y ¿qué se les viene a la mente? Clasifica las proteínas, los carbohidratos, Muy los bien. lípidos y vitaminas. Vaya, macromoléculas. Lo estoy poniendo así. Sí, sí, exacto. Muy bien, clasifica las macromoléculas. Muy bien, tiene que ver con esos procesos. Procesa alimentos. Me estoy colocando así generalizado. La alimentación. Ah, bendita tilde. Todos los órganos que transforman alimentos. Muy bien. Muy bien, tiene muy buenas nociones, sí. Entonces, cuando se hace un SQA, primero veo, antes de estudiar el tema, qué es lo que sé. Ah, papá, escribo ahí todo lo que sé. Incluso aunque yo sepa que esté bien o no, lo escribo, ¿sí? Porque aquí, si yo coloqué algo que no era correcto en lo que sé, yo voy a poder identificar de mejor forma en lo que aprendí, porque tal vez yo tenía una idea de una forma y ahora ya la tengo más clara. Ese es un proceso de desaprender y aprender, ¿sí? Entonces, también hay que desaprender porque una vez aprende las cosas de una forma, pero tiene que ir avanzando, ¿sí? Y no es que esté mal, a veces en la preprimaria, en la primaria nos enseñan las cosas de una forma más leve, pero ya cuando vamos subiendo de nivel ya decimos, ay, no, pero si no me lo enseñó la maestra, pero nos lo enseñaron a modo de que lo pudiéramos comprender y tuviéramos un presaber, pero conforme vamos aumentando de nivel, va a ir siendo más explicativo, más profundo y lo voy a analizar mejor, ¿sí? Ahora, ¿qué quieren aprender del aparato digestivo? Aunque creo que no me va a dar tiempo a hacer esto con todos los sistemas, pero al menos Todo para lo que que se tengan pueda. todo lo que se pueda. Eso me parece bien. ¿Cómo se transforma? ¿Cómo se transforman los alimentos? Función de Sí, sí, cada sería buena intestino. idea. O sea, como el Sí. proceso de la digestión. Función de hígado y páncreas. Muy bien. Los humores. Muy bien, Sebastián. Proceso de cómo funciona paso a paso. Muy bien. Pasos. ¿Y qué tiene que ver con metabolismo? Muy bien. Ahora, ¿se recuerdan que les dije que había una cuestión que tanto para materia como para energía no se creaba, sino que solamente se transformaba, ¿sí? Pero resulta que en estos procesos la materia a veces es sinónimo de energía, porque en la materia es energía. O sea, ya saben ustedes que en los compuestos está la energía, ¿sí? Y los compuestos obviamente son materia, están formados de átomos, pero en esa materia y sus enlaces está la energía. Entonces, en este caso, materia y energía me son sinónimos, porque yo necesito transformar la materia para poder transformar esa materia en energía, ¿sí? Entonces, sí tiene que ver mucho con metabolismo, pero acá es a nivel macro del metabolismo. Ya a nivel micro ya lo vimos cuando vimos célula. Algo que me confunde muy bien, eso suele confundir a muchos y hoy espero dejarlo claro porque vamos a ver sistema respiratorio. Bueno, yo no sé si ustedes vieron el autobús mágico, era una de mis caricaturas favoritas. Yo no tengo autobús mágico, pero voy a tener que llevarlos acá. Primero, el proceso de digestión no es que solo sea en seres humanos o en mamíferos, ¿sí?
porque todos los organismos que son heterótrofos, ¿se recuerdan? Heterótrofos, perdón. Todos los organismos que necesitan de otro para poder obtener energía, obviamente necesitan alimentarse y necesitan digerir, ¿sí? Acá vemos este sistema, que es el de las esponjas. Las esponjas no tienen tejidos definidos. Cada una de sus células prácticamente se agrupa, pero ahí sí que cada una vela por cada cosa, pero ahí sí se dan cuenta, se va filtrando y a través de un proceso de filtrado ellos también pueden obtener eh, pequeñas moléculas e ir haciendo su proceso de digestión, ¿sí? Aquí también vemos en otro célula, ay, no logro leer, célula con, no sé si dice collar, que estas son las células que forman las esponjas, así que las esponjas, que son los animales más simples de todo el reino animal, ellas son las más simples, también tienen un proceso de digestión, ¿sí? Casi todos los animales tienen sistemas digestivos tubulares, casi todos, pero no todos. Esta esponja no lo tiene, no tiene tubos, ¿sí? Acá nos damos cuenta de una hidra, ¿sí? Que la hidra ya va haciendo unas cavidades digestivas, ¿sí? Acá está la cavidad gastrovascular. Es interesante porque en estos animales esa cavidad funciona tanto para poder hacer la alimentación como para poder venir y al mismo tiempo hacer que corra cierto líquido que en su caso sería similar a la sangre, pero no idéntico. Igual las medusas, si no mal recuerdo, tienen una cavidad gastrovascular. Acá ya vemos un precioso anélido, una lombricita, que ella ya tiene un sistema digestivo conformado por tubos, conductos, ¿sí? Ya es un conducto. Y si ustedes se ponen a pensar, el aparato digestivo es una serie de conductos que va desde la boca hasta el ano y no se tendría que interrumpir en ningún momento. Mientras que van en todos esos conductos, la materia va sufriendo una transformación para poder obtener luego la energía de la misma. Ahí me menciona la molleja. Esto es muy importante. Todo sistema digestivo de seres un poco más desarrollados, principalmente eh, los que son cordados, ¿sí? Suelen tener dientes, ¿sí? Algo bien importante es la dentadura de los mamíferos, que es la más mixta, es la más desarrollada porque tienen de todo tipo de dientes. Nosotros somos uno de ellos, ¿sí? Nuestra dentadura sirve para cortar, para desgarrar y para deshacer o moler, ¿sí? Por eso tenemos diferentes tipos de dientes, incisivos, caninos, premolares y molares. Tenemos una dentadura compuesta. Eso es bien importante, ¿sí? Aquí vemos el sistema de una palomita, si se dan cuenta, siempre empieza por la boca, es una serie de conductos, Acá está el hígado, pero el hígado es un poquito diferente, porque no es que sea un conducto, pero forma parte de, y ya vamos a ver por qué. Yo creo que sí, por el tiempo. Por lo menos con que veamos respiratorio, chicos, les dije que tal vez íbamos a tener unas clases extra, porque sí. Es que hoy no teníamos que ver planta, pero vamos a ver. Vamos a procurar ver por lo menos estos dos. Acá vemos el de la vaquita, igual una serie de conductos. Sí, ahí se dan cuenta que tiene diferentes cavidades. Por eso dicen que tienen 4 estómagos. Son estas cavidades que se encargan de ir prácticamente degradando la comida. Ahora, acá tenemos algunas secreciones. Esto es bien importante con lo que me estaban preguntando. Y es que se necesitan también líquidos para poder hacer el sistema de digestión. En la boca, obviamente, tenemos la saliva, que tiene amilasa, un tipo de sustancia que ayuda a degradar. Así que la saliva ya ayuda a degradar químicamente. Ya les he dicho, todas esas estructuras por dentro segregan moco y agua para que pueda correr todo el alimento de una mejor forma. El estómago segrega diferentes cuestiones como el ácido clorhídrico, la pepsina y también moco, ¿sí? Que estas sirven para degradar también el alimento. Imagínense el ácido clorhídrico, obviamente en una concentración muy alta, ¿no? Pero sí es un ácido bastante fuerte, ¿sí? Eso también mata ciertas bacterias, ¿sí? Y ayuda a ir degradando la comida. Ahí vemos los intestinos, el delgado.
sitio de digestión, ya en el intestino delgado, pero acá vemos que el páncreas nos ayuda a segregar todo este tipo de sustancias, bicarbonato de sodio, también amilasa, proteasa, lipasa, todas esas son eh, enzimas que nos van a ayudar a degradar alimentos. Así que vean, el páncreas no solo anda ahí segregando insulina, también segrega muchas otras enzimas. El hígado que segrega la bilis, esto es bien importante, que sirve para la emulsificación de lípidos, o sea, para ir separando lípidos, carbohidratos, etcétera, 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 ¿sí? Y luego ya vemos que los intestinos tienen acá también un tipo de enzimas. Todas las que suelen terminar en asas son generalmente enzimas y se ayudan a degradar. ¿Dónde se encuentra la flora intestinal? ¿Se encuentra en el sistema digestivo? Sí, se encuentra ahí. Ahora les explico. Se le llamó erróneamente flora porque en un inicio cuando la descubrieron creyeron que tenían relación con las plantas, pero resulta que no. Tienen relación con bacterias y algunas incluso son arqueas. No recuerdo si en el ser humano, pero en algunos animales como en la vaca hay arqueas. ¿Se acuerdan de las arqueas que les mencioné que muchos confundían con las bacterias, pero que eran diferentes y que vivían en lugares extremos? Pues hay muchas que viven en el sistema digestivo de algunos animales. Si no mal recuerdo, en el de las vacas hay arqueas, por eso segregan también bastante metano. Sí, más que todo en los mamíferos, como los Ujú. herbívoros. Sí, como en los herbívoros. Ahora, la flora bacteriana, ahí está bien, bueno, aunque la palabra flora hace referencia, pero sí, así se le suele llamar, es un grupo de bacterias que han hecho simbiosis con nosotros. ¿Qué es simbiosis? Que ellas nos echan la mano y nosotros también. Nosotros le damos un lugar para vivir y que se alimenten de nuestros casi desechos y ellas a cambio nos ayudan a digerir muchos alimentos que nuestro sistema por sí solo no podría. Por ejemplo, hay cosas que son indigeribles, como la cáscara del frijol, por ejemplo. La cáscara de los frijoles, nuestro cuerpo no tiene enzimas para degradarlo. Eso es bien importante. Hay cosas que nuestro cuerpo no puede deshacer. Las enzimas son todas esas que terminan en asa, que hacen referencia a que son para degradar, pero nuestro cuerpo tiene una cantidad también limitada de enzimas. No es que todo lo que nos traguemos se va a poder deshacer en el cuerpo. Entonces, hay muchas cosas que no se pueden digerir o no se pueden degradar y la flora bacteriana, o sea, este grupo de bacterias que viven dentro de nosotros, nos ayudan a hacerlo por nosotros. ¿Cómo nos beneficiamos eso? Obviamente pueden haber muchos problemas si se quedan alimentos sin digerir o sin degradar dentro de nosotros, ese sería un problema. Entonces ellas nos ayudan mucho, ellas se alimentan de esas sustancias y nosotros a cambio no acumulamos cosas sin deshacer en nuestro sistema, porque imagínense qué horrible sería. Y se encuentran a lo largo del sistema digestivo, principalmente en los intestinos. En el estómago no es muy común porque por el nivel de acidez que maneja el estómago es muy poco probable que haya algún tipo de bacteria ahí. Sí, hay algunas que sí toleran esos niveles de acidez, pero por lo general no. Por lo general no. Entonces suelen estar principalmente en parte de los intestinos y por eso se suelen comer muchos alimentos que dicen que son probióticos, porque al ser probióticos facilitan a la formación de flora bacteriana o flora intestinal, como el yogurt y todo eso. Sí. Ahora, quiero hacer la diferencia. Vamos a encontrar acá órganos que tienen esa función de tubos, de ser parte del conducto sin fin desde boca hasta ano, y hay otros que son parte del sistema digestivo, pero no son conductos, no son tubos, y no es que los alimentos pasen por ellos, pero tienen una función de segregar sustancias. En este caso estamos hablando del páncreas y el hígado, ¿sí? Vemos las glándulas salivales, ¿sí? Si se dan cuenta, son glándulas, no son parte del conducto, sí, pero forman parte de, secretan líquido lubricante y las enzimas de digestión del almidón. Les dejo como experimento, entre más mastiquen algo que tiene almidón, más dulce lo sienten, porque el almidón son muchas cadenas de azúcar, de glucosa, ¿sí?
Entonces, a veces le damos un masticón y solo medio la rompemos, pero entre más tiempo esté en nuestra boca, más tiempo tiene contacto con nuestra saliva, va a haber mayor cantidad de reacciones. Además, la estamos masticando más tiempo, entonces se va degradando y se va sintiendo como que más dulcito. Si no, agarren una galleta y mastíquenla por más tiempo y van a ver que en lugar de dejarle de sentir sabor, la sienten un poco más dulce. ¿Dónde encontramos almidón? También en la papa y en muchas otras fuentes de carbohidratos, pero son muchos carbohidratos, así una mole de carbohidratos. La faringe, acá ya tenemos nuestro primer conducto. La duda que tenían con la faringe es como un vestíbulo. O sea, cuando ustedes van a un hotel, obviamente hay un vestíbulo, o a un edificio con muchos lugares hay un vestíbulo, que es la parte donde se recibe a las personas, pero a partir de ahí puede tomar diferentes direcciones. ¿Sí? De ahí puede tomar diferentes, es el área donde se va a recibir. Pues la faringe cumple esa función, ¿sí? La faringe es como el vestíbulo. Ella recibe, bienvenidos. ¿A dónde van? Va, pase por aquí. Ella, imagínense que hay como una persona en su escritorio ahí de recepción y lo vamos a llevar a donde le corresponde. Entonces, la faringe es el vestíbulo. ¿Por qué? Tiene conexión con la nasofaringe, o sea, con las vías aéreas de la nariz, se conecta a la faringe. Tiene conexión con la orofaringe, o sea, de la boca a la faringe. Y de la faringe, ya uno puede decidir si se va para el esófago, que ahí ya se iría para el sistema digestivo, o se va para la tráquea, que ahí ya se va para el sistema respiratorio. Así que sí, eso quiere decir que en nuestra faringe se encuentra unido tanto los conductos de entrada del sistema digestivo como el respiratorio. Ahí se encuentra todo. Hasta ahí no hay separación. A partir de ahí se separan. ¿Sí? Ya la tráquea tiene, de una vez se los voy a anticipar porque eso lo vamos a ver hoy, la tráquea sí tiene la glotis, ¿sí? Que es un tipo de tapaderita, ¿sí? Que se cierra y evita que adentro de la tráquea entren líquidos o entre alimento, ¿sí? Mientras que el esófago es un poquito más flexible. La tráquea tiene cartílago, ¿sí? Es dura, incluso tiene un hueso, el hioides, el único hueso que no tiene relación con ningún otro hueso. Está acá, tiene forma como de U-cita. Eso significa la palabra hioides en forma de U, ¿sí? Entonces, la tráquea es rígida, siempre está un poquito durita porque tiene anillos de cartílago, mientras que el esófago, que va para el sistema digestivo, no, es un poquito más flexible. ¿Por qué esta diferencia? Nosotros necesitamos respirar siempre desde que nacemos hasta que vamos a morir, pero no necesitamos estar tragando siempre, o sea, no siempre estamos comiendo. Por eso el esófago, cuando no estamos comiendo, está cerradito, es flexible. Cuando comemos ya se expande para dejar pasar la comida. ¿Sí? En cambio, la tráquea siempre está rígida para que no se cierre y así no obstruir el paso de aire. ¿Sí? Pero tiene su tapaderita, la glotis. ¿Sí? La glotis. Cuando la usamos, cuando hacemos sonidos como... Cuando una persona se está ahogando, es posible que como que esa tapadita no está funcionando bien o esté obstruyendo desde la faringe. Si se obstruye desde la faringe, obviamente va a obstruir tanto tráquea como esófago, ¿sí? Entonces sí es peligroso porque aunque obstruigamos la faringe, si no hay paso de aire, pues se va a morir en un par de minutos. Sí. Sería peor que broncoaspirara, o sea, que la tráquea no cerrara bien y que el líquido o el sólido entrara a la tráquea. Ahí sí ya no la contó. Sí, pero por lo general suele funcionar y hacer bien su trabajo. Como les decía, suele ser esos sonidos. Yo podría hacer qué cosa. Ahí está la epiglotis, dirige el alimento hacia el esófago. Salvar. He recibido varias veces el curso de reanimación cardiopulmonar, pero nunca he tenido la situación para hacerlo y tampoco quiero. Ya en el momento yo soy algo frío y tal vez por cuestión, aunque ahora no lo recomiendan, ya recomiendan que realmente solo gente que se dedique a eso y esté certificada lo haga, porque hay mucha gente que por tener conocimientos muy básicos de primeros auxilios ha metido más la pata
y ha mandado a la gente más para allá que para acá. Entonces, sí, lo mejor es siempre llamar a una persona que tenga mayor experiencia en eso. Sí, se conoce, ahí no es necesario hacer reanimación cardiopulmonar, sino solo abrir vías y etcétera, etcétera. Ver si hay un OVASI, un objeto que obstruya la vía, pero no lo he hecho, ni quisiera hacerlo tampoco. Ahora acá, ya les expliqué de la epiglotis que dirige el alimento, esa tapaderita, ¿sí? Luego, si vamos para el sistema digestivo, hay que agarrar para el esófago. Es todo ese conducto. Tiene musculatura lisa porque va haciendo la peristalsis, que la peristalsis son ondulaciones musculares que va haciendo todo el sistema digestivo, así como si fuera una boa, para poder ir empujando la comida, ¿sí? Tiene movimientos peristálticos, ¿sí? Entonces, en el esófago se va transportando la comida, hasta llegar al estomaguito, que lo tenemos acá. En el estómago se degrada el alimento. Este libro ya se los mandé el link, ya me lo proporcionó David Isaías, no sé si está conectado hoy, él me mandó el link para hacerlo un poquito más sencillo. Así que cuando tengan clases, si ustedes quieren, pueden venir. Por eso también les soy bien honesto, como que ya no les he querido hacer tantas anotaciones porque tienen el libro. Entonces, mejor si van anotando ustedes y haciendo sus apuntes, pero tienen el mismo libro. Por eso les he instruido un poquito más a hacer sus propias herramientas de enseñanza-aprendizaje, sus propias estrategias. Porque así vamos avanzando. Al principio yo se los da, no quiere decir que no se los quiera dar, voy a hacer el esfuerzo, pero al principio, cambio ahorita ya, vamos aprendiendo juntos cómo se puede ir haciendo anotaciones, tomando ideas principales. El estómago, ya saben, degrada el alimento, ¿sí? Y emplaza la digestión de proteínas, ahí hay un montón, ya saben, de enzimas y también de ácido clorhídrico que van a ir degradando la alimentación, además de que tiene sus propias contracciones para poder ir ayudando. Existen dos tipos de digestión, la que es mecánica y la que es química. Cuando es mecánica se refiere a todo lo que sea movimientos musculares. Acá estamos hablando de musculatura lisa, aunque el mastetero es estriado. Entonces, cuando masticamos, esa es ya digestión, pero mecánica. La saliva con sus enzimas hace digestión química, ¿sí? Mecánica cuando masticamos y química cuando degradamos. El esófago que va ahí haciendo la peristalsis para ir empujando el alimento, también en ese proceso obviamente se va degradando un poco, ¿no? Eso es mecánico. Ya en el estómago tiene ciertas contracciones para poder ir degradando el alimento, esa sería digestión mecánica, pero al mismo tiempo tiene químicos que lo van deshaciendo, eso sería digestión química, ¿sí? Luego del estomaguito pasamos a los intestinos. Hay dos intestinos, el grueso y el delgado. Primero pasamos por el intestino delgado. El intestino delgado es el que le dice bienvenido a todas las sustancias que segregan nuestros dos órganos del sistema digestivo, que no son tubulares, sino que son secretores, como el páncreas, la vesícula y el hígado, ¿sí? La vesícula a veces la meten ahí con el hígado. El hígado secreta bilis. Aparte, el hígado tiene muchas otras funciones que no son digestivas, o sea que el hígado no es que sea 100% para el sistema digestivo. Él tiene también sus propias funciones, él tiene su onda, pero participa en la digestión a través de la bilis, ¿sí? El hígado tiene un sistema vascular también, de la vena porta, si no recuerdo, que tiene bastante sangre, ¿sí? Así que el hígado también tiene mucha irrigación, mucha sangre. La vesícula que almacena la bilis del hígado, ahí sí hay mucha bilis, ahí la va acumulando. ¿Cómo se llaman los químicos? ¿Cómo cuando atropellan a alguien y lo llevan a San Agustín? Sí, pero es que depende mucho, chicos. Hay que tener mucho conocimiento de primeros auxilios, es un poquito delicado. ¿Cómo se llaman los químicos? Va a depender. Aquí arriba teníamos unos que estos intervenían en la digestión. Por ejemplo, la insulina no es que dependa o intervenga en la digestión. La insulina es para los niveles de glucosa en la sangre, sí, en la sangre. Pero obviamente va a tener influencia en muchos otros procesos. Acá vemos, ¿sí? ¿Cuáles son esos químicos? Para la digestión, el páncreas segrega bilis, ¿sí? Que ayuda a degradar
cierto tipo de lípidos y etcétera, etcétera. El páncreas segrega varias enzimas, bicarbonato de sodio, amilasa y proteasa, ¿sí? Aquí nos dice específicamente qué hacen. Degradar el almidón en disacáridos, degrada las proteínas en péptidos. ¿Se acuerdan de las macromoléculas que eran un montón? Pues estas las degradan, o sea, se ponen a desarmarlo. Esas enzimas se encargan en desarmar, yo creo que solo digestivo, vamos a ver hoy, chicos. Se encarga de desarmar, ¿sí? Uno desensambla el azúcar y el otro desensambla proteínas, ¿sí? El que segrega el estómago para degradar alimentos, muy bien, ese es el ácido clorhídrico, ¿sí? Ácido clorhídrico, pero en baja concentración. También encontramos la pepsina, ¿sí? Que la pepsina degrada proteínas en péptidos grandes. ¿Qué quiere decir? Aquellas proteínas grandotas que incluso tienen una estructura cuaternaria, las va degradando, ¿sí? A modo de que solo queden las laminitas o los colochitos en estructura secundaria. O incluso, lo mejor, que solo quede la cadenita de proteínas. Toda esa proteína, si bien armada, bien bonita, la desarma. Eso hacen las enzimas. El ácido clorhídrico permite que baje la pepsina, mata ciertas bacterias y ayuda a la absorción mineral. Colabora en eso, ¿sí? Bueno, y vamos acá en el intestino delgado, ¿sí? Este digiere y absorbe el alimento. Acá es donde se empieza a absorber, ¿sí? Ya el intestino delgado empieza ya a absorber lo que sirve, ¿sí? Ya es el alimento, ¿sí? Ya, como ya todo fue degradado, aquel gran pedazo de carne que nos comimos ya se degradó en proteínas y esas proteínas grandotas ya se degradaron solo en aminoácidos, ¿sí? Esa papa que nos comimos ya se empieza a deshacer en almidón y el almidón se empieza ya a deshacer hasta que quede glucosa. Ya cuando quedan los bloquecitos más pequeños, que se acuerdan que vimos en macromoléculas, los más pequeñitos, los monómeros, por así decirlo, esos ya son capaces de ser absorbidos y utilizados. ¿Sí? El intestino delgado se encarga de absorber. Él es el que salva todo lo que sirve. ¿Sí? El estómago deshace. Pero ya acá hay todavía un poquito de digestión, claro. Todavía se deshacen un poquito más las sustancias. Pero el intestino delgado empieza a absorber, 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 absorber. ¿Sí? Todo lo que sirve de una vez. Por eso tiene bastante irrigación porque va directo a la sangre. Ahí se va. Ahí vamos por el intestino delgado. Luego, cuando ya todo pasó por el intestino delgado, es el turno de ir al intestino grueso. Este absorbe vitaminas, minerales y agua. El agua no se puede perder, es muy importante. Así que el intestino grueso va absorbiendo agua. De todo lo que comimos, todo tiene agua, aunque nosotros pensemos que no. Incluso el pedazo de carne que parecía tan seco, estructuralmente tiene agua, o en las reacciones cuando se va degradando también a veces va formando, etcétera, etcétera, y no se puede perder. Entonces se van absorbiendo agua, minerales, ¿sí? Y acá ya menciona que aloja bacterias. Aquí están parte de la flora intestinal que también va a ir absorbiendo todo aquello que no podemos degradar, ¿sí? Y luego nos vamos, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, y ya saben, para ir al recto y luego al ano, para sacar todo lo que ya no fue posible absorber por el cuerpo. ¿Sí? Todo lo que ya no fue posible absorber por el cuerpo. Chicos, creo que nos vamos a tener que quedar por aquí. Lactobacilos sí tienen que ver, pero los lactobacilos son los que ayudan a formar el yogur. Sí, también ayudan, si no me recuerdo, también son los que ayudan a formar el yogur. Pero sí, tienen que ver, tienen relación los lactobacilos con todo este proceso de la flora intestinal. ¿Tienen alguna otra duda, chicos? O si no cerremos acá, como debimos cerrar. Ya estoy preocupado, miren. Alguien, A la que hora. aprendí. No va a acabar. Una o dos cositas. La función del páncreas, o sea, la Muy función bien. específica de cada... Del páncreas que segrega enzimas que ayudan a la digestión. No solamente insulina. El páncreas es No lo una sabía. glándula, muchas, sí.
La función del páncreas es Y que segregar habría enzimas para la digestión. Ajá, dime. dos tipos de digestión. Muy bien. Desde el punto de vista, ¿cuáles son esos dos tipos de digestión? ¿Cómo? ¿Cuáles son esos dos tipos de digestión? La digestión química y mecánica. Muy bien, química y mecánica. También acá eh, ya nos quedó claro la diferencia entre faringe, esófago y tráquea. La faringe es el vestíbulo, bienvenido sea todo, pero ya de la faringe nos dice, váyanse para la tráquea si quieren ir para los pulmones o para el esófago si quieren ir para el estómago. Y a la tráquea tiene su sistema para no dejar entrar comida. Entonces sí, ya aprendimos esa diferencia. Y la faringe, contacto directo o conexión directa con nariz, con boca y para nuestra sorpresa también con oídos. Ahí está la trompa de Eustaquio, es un pequeño conducto que va desde los oídos hasta esa parte, hasta la faringe. ¿Para qué? Para que no esté todo, para que haya una entrada de aire y así podamos escuchar nuestra propia voz. Pero ahí no pasa nada, solo es aire. Hipócrates, sí. ¿Por qué el hígado secreta bilis? La bilis también ayuda a poder degradar lípidos. Sí, a poder degradar lípidos. Entonces, la bilis ayuda a todo ese proceso para degradar lípidos. Es un proceso de digestión. Se agrega al intestino y ahí se va. Intestino delgado y ahí se va. Y se reabsorbe, ¿cierto? Alguna. Para eso se segrega. Todas esas secreciones es para degradar, para deshacer. ¿Sí? Por lo general todas son para degradar, deshacer o poder neutralizar, pero todas van enfocadas a poder deshacer todas las macromoléculas. Diferenciar, vamos a colocarlo así, las vías respiratorias de los tubos digestivos. Sí, pero ya les mencioné, sí, la bilis principalmente es para el proceso de digestión, esa es su función principal. El hígado segrega la bilis, pero el hígado tiene muchas otras funciones. ¿Sí? El hígado tiene funciones bien diversas, ayuda también a guardar glucógeno, que es el azúcar, todo el azúcar extra, también mucho se guarda ahí, en el glucógeno. Tiene que ver también mucho con el sistema circulatorio, vascular, por tener bastante irrigación. Sí, el hígado tiene varias funciones. Pero como acá estábamos viendo el sistema o aparato digestivo, nos interesaba para qué nos echaba la mano para la digestión. ¿Algo más que quisieran agregar? Que era la flor bacteriana, también conocida como la flora intestinal. Es un grupo de bacterias que hicieron simbiosis. ¿Qué es simbiosis? Que dos organismos que pueden vivir juntos, ¿sí? Y se benefician mutuamente, ¿sí? Entonces las bacterias viven dentro de nosotros, ellas tienen un lugarcito bonito para vivir y alimento, y a cambio de eso nos ayudan a digerir cosas que no podemos. Entonces la flor bacteriana es un grupo de bacterias que viven en el intestino y nos ayudan a digerir cosas que nosotros no podríamos hacer sin ellas. Por eso cuando hay problemas con la flora intestinal, a veces mucha gente, o se dañó la flora intestinal, mucha gente dice es que todo me hace mal, pero les voy a explicar, el proceso de la diarrea es un proceso prácticamente, ¿cómo les explico? Es un proceso de defensa, porque el cuerpo quiere expulsar rápidamente todo aquello que considere dañino, ¿sí? Entonces, cuando hay muchas cosas que el cuerpo, que el intestino no puede digerir, entonces dice, mejor sáquenlo rápido porque eso no va aquí y eso no lo podemos digerir, no lo reconocemos, entonces sáquenlo, ¿sí? En cambio, cuando hay flora intestinal, todas esas cuestiones que nuestro cuerpo no puede digerir, la flora intestinal lo va digiriendo. Entonces, el cuerpo al final ya ve que si lo utiliza o no lo utiliza, etcétera, etcétera, pero ya el proceso va tranquilo. En cambio, si no hay flora intestinal, hay que sacarlo porque eso no es del cuerpo. Sí. Sí, lo mismo es cuando vomita, pero
ahí es dependiendo si ya está de aquí para arriba, pues a la vomitada, y si es del intestino para abajo a través de la diarrea, pero sí, igual toser, estornudar, todos esos procesos son para expulsar violentamente algo de nuestro cuerpo que posiblemente el cuerpo considera dañino, aunque no en todos los casos lo sea, pero eh, eh, es lo mejor. Y vimos que la peristalsis, ¿qué es la peristalsis? Los movimientos mecánicos y coordinados que hace todo el tubo digestivo para poder transportar la comida, alimentos y desecho.